Familia Confraternidad, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. En este corto video vamos a comenzar a estudiar el capítulo 11 del libro de los Proverbios. Como una característica generalizada de los proverbios que se encuentran en este capítulo es que se denominan proverbios contrastantes, ya que, como lo vamos a ver, en su primera parte hablan de un tipo de actitud y en la segunda parte de cada verso lo contrastan esa actitud con otra. En otros proverbios se encuentran similitudes. En la primera parte hablan de una actitud y en la segunda una actitud similar a aquella. Vamos entonces a leer los versículos del 1 al 5 con los que vamos a comenzar esta meditación del capítulo 11. Se los leo a su favor. Dice el Proverbios capítulo 11, versículo 1. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. De nada sirve las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío quedará por su propia impiedad. Estos proverbios son tan cortos y tan complejos y tan completos, como el contenido que se tiene en cada versículo. Muchos teólogos afirman que es difícil relacionarlo uno con el otro, ya que cada uno trata un tema en particular. Pero aquí en el capítulo 11 vemos una similitud. Los versículos del 1 al 11, específicamente los versículos del 3 en adelante, donde se contrasta una actitud íntegra con actitudes que no reflejan esa integridad. Pero vemos que el versículo 1 comienza con lo que es abominación al Señor o a Jehová, como dicen algunas versiones de la Biblia, y lo que a Él le agrada. Dice, la balanza falsa, una pesa que no es adecuada. Recordemos que en esta época en la que se escriben estos proverbios, cuando alguien iba a comprar algo, comparaban su peso con un peso similar. Algunas veces los comerciantes quitaban de la piedra, este peso similar era una piedra generalmente, y algunos comerciantes quitaban parte de esa piedra para engañar y vender menor cantidad a las personas que atendían. Y Dios dice, engañar, el engaño es una abominación delante de mí, pero el peso cabal, el peso adecuado, el peso acertado es su deleite. Relaciona este proverbio la honestidad con la voluntad de Jehová. El ser honestos refleja la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y también este tema de las balanzas falsas, que era bastante común, se prohíbe en la ley, en Levítico 19:35 y en Deuteronomio 25 del 13 al 15. Vamos al proverbio que está en el versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La soberbia o arrogancia, en este caso, esa altivez, esa actitud altiva, se contrasta con la humildad, no haciendo referencia a lo que comúnmente nosotros conocemos como humildad, que es un estado de pobreza, sino a las personas que en el hebreo original significa modesto. Esta comparación de la soberbia contra la modestia o la humildad se da aquí en este proverbio y también en el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Y iniciamos los proverbios del versículo 3 al versículo 9, que, como les decía, es donde se contrasta, antes les había hecho hasta el 11, hasta el 9, donde se contrasta una vida íntegra con diferentes actitudes. Dice el versículo 3, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. La integridad aquí se traduce como perfección. Entonces se puede decir que una vida perfecta o una vida íntegra o una vida perfecta implica o significa la plenitud moral. El verbo encaminará, aquí en este versículo, la integridad de los rectos los guiará o encaminará. Ese verbo se refiere a la actitud que toma un pastor cuando su rebaño está cruzando un camino difícil, quizás un despeñadero en una montaña, donde el pastor guía a cada oveja
y la lleva con bienestar de un lugar a otro en esos caminos difíciles. Aquí la integridad o la plenitud moral, o lo que es lo mismo, esa vida íntegra que se ofrece y que se explica a través de la palabra de Dios, encamina nuestras vidas cuando estamos cruzando o estamos por esos momentos difíciles. Esto quiere decir que en esas situaciones difíciles, llenas de duda, la palabra de Dios es la que nos saca esas inquietudes y nos encamina por la senda que nos debemos de guiar. El versículo 4 dice: de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Esto no quiere decir que el tener riquezas es malo. Lo que sí quiere decir es que si tu vida la vives en función de acumular riquezas y quizás de una forma deshonesta, al final eso no te va a librar, no te va a dar la eternidad. Pero si nuestra vida la dedicamos a vivir justamente acorde a lo que nos indica la palabra del Señor, eso nos va a garantizar la salvación, independientemente de que acumulemos riquezas o no. Y el versículo 5 dice: la justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Cuando no somos justos con el trato hacia los demás, sembramos odio de los demás hacia nuestras vidas, y al final esa acumulación, esa impiedad excesiva hacia los demás, pues va a traer nuestra propia caída. Aquí la palabra del Señor nos invita a tratar a los demás justamente, o como lo veíamos cuando estudiamos la carta de Santiago, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mis hermanos, gracias por compartir este espacio conmigo. Espero que el Señor los continúe bendiciendo, y esta semana les continuaremos compartiendo videos con el contenido del libro de Proverbios capítulo 11. Que el Señor los bendiga abundantemente. Hasta pronto.